Creo que no tengo que presentarme, pero me voy a presentar. Soy Chela Liuzzi, acá de Ituzaingó, y soy del barrio Mbatará. Y se está generando un espacio muy valioso para la localidad de Ituzaingó. Ituzaingó siempre fue protagonista de algo importante, y en este momento, enterándome por los medios de comunicación de la comunidad numerosa, que se va a incorporar una carrera nueva universitaria en la ciudad de Ituzaingó como una extensión de la carrera de trabajo social que tiene la Universidad Nacional de Misiones. Y este momento es para contarles que el barrio Mbatará e Ituzaingó ya es partícipe de esta carrera, porque acá les puedo mostrar el título otorgado por la Universidad Nacional de Misiones, que es, el título dice Licenciatura en Trabajo Social, y le pertenece a Silvio Melanio Liuzzi, que le otorga el título de licenciado en Trabajo Social el 20 de diciembre de 1973, para que ustedes vean que ya Ituzaingó tenía o tiene un licenciado en Trabajo Social como antecedente histórico. Y quiero contarles un poquito el hecho y lo que significó esta carrera aquí para nosotros y para mi familia en particular. Esta licenciatura le sirvió como base intelectual cuando, por razones, tal vez algunos lo conozcan bien, otros muy poco, y los jóvenes tal vez nada, del proceso del gobierno militar, tuvo que él abandonar su trabajo que ya tenía en Posadas en la Universidad Nacional de Misiones. Yo creo que la decana que vino a ofrecer las virtudes y las bellezas de este trabajo debe desconocer este hecho, por eso yo les quiero hacer conocer a ustedes. Y esta licenciatura le permitió a él en este periodo ser director del comedor universitario de la Universidad Nacional de Misiones, y tenía a su vez 12 horas cátedras en la universidad para los estudiantes de trabajo social de lengua y cultura guaraní. Desde ahí él trabajó para ellos, trabajó para la sociedad de la provincia de Misiones y trabajó con otros estudiantes que venían de la ciudad de Corrientes, también los que vinieron del Chaco y también los que se incorporaron de la provincia de Misiones, porque era una extensión al principio de esta carrera como servicio social que se dictaba en Corrientes, en la Universidad Nacional del Nordeste. Y sirvió también como base para que Misiones tenga una universidad. Entonces, y en ese trabajo participó Silvio, participó mi hermano con sus conocimientos, con lo que tenía, más los conocimientos que ya tenía él por haber sido licenciado en teología, licenciado en filosofía, pero sin papeles porque era para ser ordenado sacerdote, que lo logró y después sí fue retirado. Todo ese fenómeno que le ocurrió le sirvió para que este trabajo social le sirva como punta inicial cuando él se trasladó exiliado a la ciudad de París, a Francia, y este título fue reconocido para poder ingresar a la Universidad de la Sorbona con sus conocimientos de guaraní, poder hacer desde la oralidad guaraní, con la ayuda de muchos de nosotros, una gramática original que tenemos nosotros desde Ituzaingó aprobado. No voy a detallar las virtudes que tiene la gramática, tampoco las virtudes que tiene Corrientes con sus leyes, sus reconocimientos y sus dictados de capacitaciones en toda la provincia. Entonces, esta carrera que se inicia en Ituzaingó como una extensión de la Universidad Nacional de Misiones es volver a Corrientes lo que le dio el inicio, el paso inicial en la ciudad de Posadas para la provincia de Misiones, y se crea una universidad.
Creo que es importante que nuestro pueblo conozca los valores que tiene, los trabajos que se hicieron, los esfuerzos que hicieron los jóvenes de aquella época para que todo crezca y los jóvenes del futuro tengan un espacio nuevo, propio. Entonces yo le doy este mensaje a los que se van a inscribir, que tienen en sus manos una gran posibilidad intelectual y fundamentalmente es para trabajar con la gente y en particular con los más necesitados. Los detalles de qué significó para mi familia, para mi patria, el hecho de ser licenciado en trabajo social, me reservo. O el hecho de haber sido sacerdote del tercer mundo, como fue, que también le significó muchas barreras en su vida, pero la UNESCO y la Sorbona pudieron apreciar. Entonces yo quiero contar eso, que Matará tiene un patrimonio histórico importante, valioso para compartir con los estudiantes y con la nueva carrera que se va a abrir acá. Y les deseo desde este humilde trabajo, en esta humilde comunicación, el mejor de los éxitos. Y si quieren aprender guaraní, acérquense a Coimbotá, que a partir del 15 de marzo va a estar disponible para que también, si la facultad no les va a dar la cátedra, que también pueden hacerlo en forma paralela, porque la provincia de Corrientes, tienen que saber ustedes, por ley 5598, el guaraní es idioma oficial alternativo en toda la provincia. Por lo tanto, todos los estudiantes de la provincia tienen que tener un conocimiento, no precisamente hablar, sino también tener conocimiento. Así que en esta carrera creo que es fundamental que se incorpore en forma explícita o en forma voluntaria este conocimiento. Y Yaituzaingó, a través de la municipalidad, tiene a disposición de ustedes un instituto de lengua y cultura guaraní, a donde pueden acercarse para tener un mínimo de conocimiento y también para que puedan compartir en el futuro con las personas que van a trabajar. Así que éxito a los estudiantes, éxito a los profesores que van a venir a dictar estas cátedras y también éxito a la gestión que está haciendo para que esto se dé y inscríbanse, que una carrera universitaria es muy valiosa en cualquier lugar y sirve para llevar su puesto, no importa en qué lengua, ni en qué cultura, ni en qué espacio se adquirió. Muchas gracias y espero que este aporte sea bueno para todos los ituzaingueños y en particular a mi querida gente del barrio Matará. Así que pendebe, mataraseño, Aipotá, pendejehuiro, buenujeva ecue, ni monguetaja, o pamba oremita, vive, recoajaba ecue, pendebe lo me hará agulle.